Muchas personas creen que la pobreza es un pasaporte garantizado al cielo. Pero eso no es verdad. Hoy, te voy a mostrar que la verdadera clave para la bendición de Dios está en algo mucho más profundo y accesible a todos. Voy a compartir secretos reales para que alcances esa bendición divina. Si te quedas hasta el final, escucharás revelaciones que pueden transformar tu manera de ver la vida, y más que eso, pueden cambiar el estado de tu vida en todas las áreas. ¿Estás interesado? Entonces comenta así: yo recibo las bendiciones que Dios me está dando ahora. Simplemente comenta esto: yo recibo las bendiciones que Dios me está dando ahora. Cuando vea tu comentario, te daré un corazoncito, porque sé que alcanzarás este resultado pronto. Ahora que ya comentaste, vamos a continuar. Vamos a explorar profundamente lo que la Biblia realmente dice sobre quién hereda el reino de los cielos, una cuestión que muchos creen entender, pero que frecuentemente es mal interpretada. Primero, vamos a analizar Mateo 7 y 24, donde Jesús dice: y es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico entre en el reino de los cielos. A primera vista, este pasaje puede parecer una condena directa a la riqueza. Sin embargo, el contexto revela un mensaje mucho más profundo sobre la naturaleza del desapego y la verdadera fe. En Mateo 19, Jesús está hablando con un joven rico que quería saber qué necesitaba hacer para heredar la vida eterna. El joven alegó que ya seguía todos los mandamientos, pero cuando Jesús lo desafió a vender sus bienes y seguirlo, se fue triste. La riqueza en sí no es el problema, sino el apego a ella. Jesús usó la imagen del camello y la aguja para ilustrar la dificultad de alguien que confía en las riquezas en vez de en Dios. Este pasaje nos lleva a reflexionar sobre dónde realmente está nuestro corazón y nuestra confianza. Otro pasaje importante es Lucas 6 y 20, donde Jesús declara: y bienaventurados ustedes, los pobres, porque suyo es el reino de Dios. Aquí, es crucial entender que Jesús no está glorificando la pobreza material en sí, sino destacando la pobreza de espíritu, una actitud de humildad y dependencia total de Dios. Ser pobre de espíritu significa reconocer nuestra necesidad de Dios, independientemente de nuestra condición financiera. Es esta humildad la que abre las puertas del reino de los cielos. Las palabras de Jesús frecuentemente desafiaban las normas culturales y religiosas de su época. Los ricos eran generalmente vistos como bendecidos por Dios, mientras que los pobres eran considerados malditos. Jesús invierte esta lógica, enseñando que el reino de los cielos está abierto a todos los que se acercan a Dios con un corazón humilde y sincero. Él no estaba diciendo que los pobres son automáticamente salvados o que los ricos están condenados, sino que la actitud del corazón es lo que realmente importa. Muchas veces, estos pasajes son mal interpretados como una condena directa a la riqueza o una glorificación de la pobreza material. Sin embargo, lo que Jesús realmente enfatiza es la necesidad de una transformación interior. Nos llama a evaluar dónde ponemos nuestra confianza, en nuestras posesiones o en Dios. La verdadera herencia del reino de los cielos es para aquellos que ponen a Dios por encima de todas las cosas. Jesús usó estas imágenes fuertes para hacernos pensar y provocar un cambio de perspectiva. Sabía que la riqueza puede fácilmente convertirse en un ídolo, un sustituto de Dios, y quería dejar claro que no podemos servir a dos señores. Al mismo tiempo, animaba a los pobres, que a menudo eran marginados y despreciados, mostrándoles que eran valiosos a los ojos de Dios y que el reino de los cielos les pertenecía. ¿Y tú, dónde estás poniendo tu confianza? ¿En tus posesiones materiales, tu posición social o en Dios? Jesús nos desafía a hacer un autoexamen honesto y a ajustar nuestras prioridades. La verdadera riqueza, nos enseña, está en una relación íntima y dependiente de Dios, no en las cosas que poseemos. Este es el mensaje revolucionario y transformador del Evangelio. Por lo tanto, entender lo que la Biblia realmente dice sobre quién hereda el reino de los cielos nos llama a una introspección profunda y a una reevaluación de nuestros valores. Jesús nos invita a una vida de humildad, confianza y dependencia de Dios, prometiendo que aquellos que abracen esta postura de corazón abierto encontrarán las puertas del reino de Dios abiertas para ellos. Y esa, amigos míos, es la verdadera buena nueva del Evangelio. La pobreza de espíritu es un concepto profundo y transformador que muchas veces se confunde con la pobreza material. Cuando Jesús habla en Mateo 5, 3, y bienaventurados los pobres de espíritu,
porque de ellos es el reino de los cielos, y no se refiere a la falta de bienes materiales. La pobreza de espíritu es, en realidad, una actitud del corazón. Es reconocer nuestra completa dependencia de Dios, admitir nuestra propia insuficiencia y la necesidad constante de su gracia y misericordia. Esto es algo que trasciende la situación financiera de cualquier persona y habla directamente a nuestra relación con Dios. Mientras que la pobreza material se refiere a la ausencia de recursos físicos y financieros, la pobreza de espíritu está relacionada con el estado de nuestra alma. Es una humildad genuina y la conciencia de que, sin Dios, no somos nada. Personas ricas y pobres pueden ser igualmente pobres de espíritu, porque esta pobreza no se mide por el saldo bancario, sino por la condición del corazón. La verdadera cuestión es, ¿estamos dispuestos a reconocer nuestra necesidad de Dios y a humillarnos ante Él? La diferencia crucial entre estos dos tipos de pobreza es que la pobreza material es algo que puede ser visto y medido, mientras que la pobreza de espíritu es una cuestión interna, espiritual e invisible a los ojos humanos. Alguien puede tener riquezas en abundancia y aún ser pobre de espíritu, viviendo con la conciencia de que sus posesiones no son su verdadera seguridad o fuente de identidad. De la misma manera, alguien sin posesiones puede ser orgulloso y autosuficiente, fallando en reconocer su necesidad de Dios. ¿Alguna vez has pensado en cómo la pobreza de espíritu puede cambiar tu vida? Cuando nos volvemos pobres de espíritu, abrimos espacio para que Dios trabaje en nosotros y a través de nosotros. Reconocemos que nuestras propias fuerzas y recursos son insuficientes para alcanzar la verdadera felicidad y plenitud. Este reconocimiento nos lleva a una dependencia saludable y fructífera de Dios, quien es la fuente de toda bendición y provisión. Por lo tanto, ser pobre de espíritu es un llamado para todos nosotros, independientemente de nuestra condición financiera. Es una invitación a despojarnos de nuestro orgullo, de nuestra autosuficiencia y de cualquier cosa que nos aleje de una total dependencia de Dios. Cuando entendemos y abrazamos la pobreza de espíritu, experimentamos la verdadera libertad y comenzamos a vivir una vida que realmente agrada a Dios y nos conduce a su reino. La humildad y la dependencia de Dios son claves poderosas para el reino de los cielos. Jesús, en sus prédicas, frecuentemente exaltaba a los humildes y a los que reconocían su necesidad de Dios. La humildad es la puerta de entrada a una vida de verdadera fe y sumisión a la voluntad divina. Cuando somos humildes, reconocemos nuestras limitaciones y permitimos que Dios opere en nuestras vidas. Esta entrega total y confianza absoluta en Dios es lo que nos alinea con su propósito y nos abre las puertas de su reino. Vamos a mirar a figuras bíblicas que ejemplifican esta pobreza espiritual. Moisés, uno de los mayores líderes de la Biblia, es un ejemplo perfecto. A pesar de su educación y posición, fue descrito como el hombre más humilde de la tierra. Números 12, 3. Moisés reconoció su incapacidad de liderar a los israelitas sin la ayuda de Dios. Dependía completamente de Dios para orientación y fuerza, lo que resultó en un liderazgo poderoso e impactante que condujo a su pueblo a la libertad. David es otra figura que ejemplifica la humildad y la dependencia de Dios. Aunque era un rey poderoso, David no dudaba en humillarse ante Dios. En muchos de sus salmos, vemos a David clamando por misericordia y ayuda, reconociendo su propia debilidad y la grandeza de Dios. Su disposición para arrepentirse y buscar el rostro de Dios, incluso después de grandes errores, demuestra una pobreza espiritual profunda que lo convirtió en un hombre conforme al corazón de Dios, y Hechos 1:22. Y hoy, ¿quiénes son los ejemplos contemporáneos de humildad y dependencia de Dios? Piensa en figuras como la Madre Teresa de Calcuta, que dedicó su vida a los pobres y enfermos, viviendo una vida de simplicidad y completa dependencia de Dios. Su humildad y servicio desinteresado tocaron millones de vidas y continúan inspirando a generaciones. La Madre Teresa creía que, al servir a los más necesitados, estaba sirviendo a Jesús, demostrando una fe inquebrantable y una entrega total a la voluntad de Dios. ¿Y tú, conoces a alguien que viva de esta manera? ¿Cómo podemos aplicar estas lecciones de humildad y dependencia de Dios en nuestras propias vidas? La humildad no es una debilidad, sino una fuerza que nos conecta con el poder de Dios. Cuando reconocemos que no podemos hacer nada sin Él, abrimos espacio para que Él opere milagros en nuestras vidas. Seguir el ejemplo de estas figuras inspiradoras puede ayudarnos a vivir una vida más plena, alineada con el propósito divino y abierta a las bendiciones del reino de los cielos.
Cuando Jesús dijo en Mateo 7:24 que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos, y estaba lanzando un desafío radical para los oyentes de su época. Muchos interpretan esto como una condena directa a la riqueza, pero el mensaje es mucho más profundo e impactante. Jesús no estaba diciendo que es imposible para los ricos entrar en el reino de los cielos, sino que la riqueza puede convertirse en un gran obstáculo si no se trata con el corazón correcto. El problema no está en la riqueza en sí, sino en la actitud del corazón hacia ella. La verdadera cuestión es, ¿dónde está tu confianza? Jesús quería que sus seguidores entendieran que confiar en las riquezas en lugar de en Dios puede alejar a alguien del camino de la salvación. Sin embargo, esto no significa que todos los ricos estén automáticamente excluidos del reino de los cielos. La Biblia está llena de ejemplos de personas ricas que usaron sus posesiones para glorificar a Dios. Abraham, Job y Salomón, por ejemplo, eran extremadamente ricos, pero también estaban profundamente comprometidos con Dios y fueron usados por Él para grandes propósitos. La generosidad es la clave que transforma la riqueza de una potencial trampa en una poderosa herramienta para el bien. Cuando usamos nuestras posesiones para bendecir a otros, mostramos que nuestra confianza no está en el dinero, sino en Dios. La Biblia enseña que más bienaventurado es dar que recibir y Hechos 8:35. Esta mentalidad de dar, de ser un canal de bendiciones para los demás, es lo que realmente importa. El apóstol Pablo, en 1 Timoteo 6:17-19, exhorta a los ricos a ser generosos y a depositar sus esperanzas en Dios, no en las riquezas. Vamos a considerar la historia del buen samaritano en Lucas 10:25-37. Él no era solo alguien que tenía recursos, era alguien que estaba dispuesto a usarlos para ayudar a un completo desconocido. Esta parábola nos enseña que la verdadera medida de la riqueza no está en cuanto acumulamos, sino en cómo usamos lo que tenemos para servir y bendecir a otros. La generosidad del samaritano se convirtió en una expresión del amor de Dios en acción. Y hoy, ¿cómo podemos aplicar estos principios en nuestras vidas? Piensa en cómo puedes usar tus propias riquezas, sean grandes o pequeñas, para hacer la diferencia. ¿Conoces a alguien que está pasando por dificultades? ¿Puedes contribuir a una causa que toca tu corazón? Cada acto de generosidad es una oportunidad para glorificar a Dios y mostrar al mundo el amor de Cristo en acción. La riqueza puede ser un gran don, si se usa para el bien. Otro ejemplo contemporáneo es el empresario y filántropo John D. Rockefeller, uno de los hombres más ricos de su época, que creía firmemente en la importancia de la generosidad. Rockefeller donó grandes partes de su fortuna a causas educativas, médicas y religiosas, impactando positivamente millones de vidas. Él veía sus riquezas como un medio para hacer el bien y glorificar a Dios, y su legado de generosidad continúa inspirando a muchos hasta hoy. ¿Y tú, has pensado en cómo puedes usar tus riquezas para glorificar a Dios? La verdadera riqueza no está en el acumulo, sino en la capacidad de transformar vidas y bendecir a otros. Cuando damos con un corazón alegre y generoso, reflejamos el carácter de Dios y demostramos que nuestra verdadera seguridad está en Él, y no en nuestras posesiones materiales. Esta es la verdadera medida de la riqueza a los ojos de Dios. Por lo tanto, ser rico no impide a nadie entrar en el reino de los cielos. Lo que realmente importa es cómo ves y usas tu riqueza. La generosidad es la clave que puede abrir las puertas del reino para todos nosotros. Al usar nuestras riquezas para glorificar a Dios y bendecir a los demás, estamos acumulando tesoros en el cielo, donde la verdadera riqueza y recompensa nos esperan. Después de todo, la generosidad y la confianza en Dios son los verdaderos indicadores de un corazón alineado con el reino de los cielos. Historias inspiradoras de personas que usaron sus riquezas para el bien son un testimonio poderoso de lo que sucede cuando ponemos nuestras posiciones en las manos de Dios. Un ejemplo notable es el de John D. Rockefeller, el primer billonario de la historia moderna. Rockefeller, a pesar de su inmensa riqueza, nunca se alejó de sus raíces cristianas. Creía firmemente que su fortuna era un don de Dios y que debía ser usada para el bien. Su filantropía revolucionó la educación y la salud pública, estableciendo universidades y financiando investigaciones médicas que salvaron innumerables vidas. Su vida es un ejemplo de cómo la generosidad puede multiplicar bendiciones tanto para el donante como para los beneficiarios. Otro testimonio impactante es el de Andrew Carnegie,
un industrial escocés americano que hizo fortuna en la industria del acero. Carnegie es conocido por su filosofía de riqueza responsable y, donde creía que los ricos tienen la obligación moral de redistribuir su riqueza para promover el bienestar de la sociedad. Donó aproximadamente el 90% de su fortuna a causas filantrópicas, incluyendo la construcción de bibliotecas públicas en todo el mundo, proporcionando acceso a la educación y al conocimiento para millones de personas. Su legado muestra cómo la riqueza, cuando se usa con propósito, puede transformar comunidades enteras. Volvamos a un ejemplo más contemporáneo: Bill y Melinda Gates. A través de la Fundación Bill y Melinda Gates, han utilizado sus vastas riquezas para combatir enfermedades, mejorar la educación y reducir la pobreza global. La fundación ha sido instrumental en la erradicación de enfermedades como la poliomielitis y en la mejora de las condiciones de vida en algunos de los lugares más pobres del mundo. Los Gates muestran que, con visión y corazón, la riqueza puede ser un poderoso agente de cambio global, bendiciendo no solo las vidas directamente impactadas, sino también inspirando a otros a seguir el mismo camino. ¿Y tú, has oído hablar de Truett Cathy, el fundador de Chick-fil-A? Además de construir una cadena de restaurantes exitosa, Cathy siempre creyó en retribuir a la comunidad. Dedicó una parte significativa de sus ganancias para financiar becas y programas de desarrollo comunitario. Su empresa es conocida por cerrar los domingos, reflejando sus valores cristianos y la creencia en la importancia del descanso y la adoración. La historia de Cathy es un recordatorio poderoso de que el éxito empresarial y la generosidad pueden ir de la mano, resultando en una vida bendecida y plena. Finalmente, no podemos olvidar hablar de J.K. Rowling, la autora de Harry Potter. A pesar de haber pasado por dificultades financieras antes de su éxito, Rowling se convirtió en una de las mujeres más ricas del mundo. Sin embargo, no olvidó sus orígenes humildes y ha donado generosamente a diversas causas. Creó la Bowlen Charitable Trust, que combate la pobreza y la injusticia social. Rowling prueba que, independientemente de dónde empezamos, podemos usar nuestros recursos para hacer el bien, y en retorno, encontrar un propósito mayor y una vida verdaderamente bendecida. La búsqueda de la sabiduría divina es uno de los pilares fundamentales para alcanzar la verdadera bendición en nuestras vidas. La Biblia nos enseña en Proverbios 2:6 que el Señor es quien da sabiduría, de su boca proceden el conocimiento y la inteligencia. Cuando buscamos la sabiduría que viene de Dios, somos capacitados para tomar decisiones alineadas con su voluntad, evitando errores y caminos que nos alejan de nuestro propósito. La sabiduría divina ilumina nuestro camino, mostrándonos la dirección correcta incluso en los momentos más difíciles y confusos. Practicar la gratitud es una de las maneras más poderosas de abrir nuestros corazones a las bendiciones divinas. Cuando expresamos gratitud, reconocemos los dones que ya hemos recibido y creamos un espacio mental y espiritual para recibir aún más. Como dice 1 Tesalonicenses 5:18, y dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. La gratitud transforma nuestra perspectiva, haciéndonos ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Este acto de reconocimiento y apreciación atrae bendiciones y abre puertas que, de otra manera, podrían permanecer cerradas. La fe, aunque fundamental, necesita ir acompañada de acción. Santiago 2:17 nos recuerda que la fe sin obras es muerta. La verdadera fe no es pasiva, nos impulsa a actuar. Cuando combinamos nuestra creencia con acciones concretas, demostramos nuestra confianza en Dios y nuestro compromiso de seguir su camino. Por ejemplo, orar por un empleo es importante, pero es igualmente vital preparar un buen currículum, buscar oportunidades y prepararse para entrevistas. La acción basada en la fe es lo que transforma oraciones en realizaciones. Pero ¿cómo la sabiduría divina, la gratitud y la acción basada en la fe se interrelacionan para guiarnos a la verdadera bendición? La sabiduría nos ayuda a discernir lo que realmente importa, la gratitud nos mantiene centrados y reconocidos por las bendiciones ya recibidas, y la fe en acción nos impulsa a conquistar lo que Dios ha reservado para nosotros. Estas tres prácticas, cuando se unen, crean una vida equilibrada y bendecida, alineada con el propósito divino. Es como construir una casa sólida sobre la roca, resistente a cualquier tormenta. Salomón, considerado el hombre más sabio de la Biblia, pidió a Dios sabiduría en lugar de riqueza o poder, 1 Reyes 3:9-12. Dios no solo atendió su pedido, sino que también le concedió riquezas y honor,
mostrando que la búsqueda de la sabiduría divina trae bendiciones más allá de lo imaginable. Salomón usó su sabiduría para gobernar con justicia y prosperidad, y su vida es un testimonio de cómo la sabiduría de Dios puede guiarnos hacia bendiciones duraderas y significativas. ¿Y tú, te has preguntado cómo puedes aplicar estas lecciones en tu vida? Comienza pidiendo a Dios sabiduría en tus oraciones diarias. Sé intencional en practicar la gratitud, anotando diariamente 3 cosas por las que estás agradecido. Y lo más importante, no dejes que tu fe sea solo teórica. Ponla en práctica con acciones concretas que reflejen tu confianza en Dios. Pregúntate, ¿y cómo puedo demostrar mi fe hoy a través de mis acciones? Esto creará una transformación poderosa en tu vida. Otro ejemplo inspirador es el de Job, que, a pesar de perder todo, mantuvo su fe y gratitud a Dios. Job 1:21 muestra su actitud de gratitud y sumisión, y el Señor dio, el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Su historia nos enseña que, incluso en los momentos de adversidad, la gratitud y la fe pueden mantenernos firmes. Al final, Dios restauró sus posesiones y le dio el doble de lo que tenía antes, demostrando que la fe y la gratitud son caminos seguros hacia la verdadera bendición. Por lo tanto, la búsqueda de la sabiduría divina, la práctica de la gratitud y la fe acompañada de acción son claves esenciales para una vida bendecida y plena. Estos principios no son solo conceptos teóricos, sino prácticas diarias que pueden transformar nuestra realidad. Cuando buscamos la sabiduría de Dios, cultivamos un corazón agradecido y actuamos con fe, nos estamos alineando con los principios divinos que abren las puertas del reino de los cielos y traen bendiciones incontables a nuestras vidas. Dios desea que sus hijos sean prósperos y abundantes no solo para su propio beneficio, sino principalmente para glorificar su nombre y manifestar su reino en la tierra. La idea de prosperidad en la Biblia no se limita solo a la riqueza material, sino que abarca una vida plena en todas las áreas, incluyendo salud, relaciones y espiritualidad. Cuando entendemos que Dios es el dueño de todas las cosas y que Él nos bendice para que seamos bendición para otros, nuestra perspectiva sobre la riqueza cambia drásticamente. Piensa en personajes bíblicos como José de Egipto. Él pasó por muchas adversidades, pero a través de su fidelidad a Dios, fue elevado a una posición de gran influencia y prosperidad. José no solo salvó a su propia familia del hambre, sino que también fue un instrumento de bendición para una nación entera. Su historia nos enseña que la prosperidad que viene de Dios no es egoísta, está destinada a ser compartida y usada para el bien común. ¿Cuántos ejemplos podemos encontrar en la Biblia de personas que fueron ricamente bendecidas para cumplir propósitos mayores? David, por ejemplo, era un pastor de ovejas que se convirtió en rey de Israel y fue conocido como un hombre conforme al corazón de Dios. Usó su riqueza e influencia para unir y proteger a su pueblo, además de establecer un reino que glorificaba a Dios. Sus victorias no fueron solo personales, sino que fueron testimonios del poder y la fidelidad de Dios ante su pueblo. ¿Pero qué significa glorificar el nombre de Dios a través de la prosperidad? Significa usar nuestros recursos, sean financieros, habilidades o influencia, para promover el amor, la justicia y la compasión en un mundo que tanto lo necesita. Imagina el impacto que podemos tener al invertir en proyectos que mejoran la calidad de vida de las personas, al apoyar causas que promueven la paz y la reconciliación, y al compartir las buenas nuevas del Evangelio a través de nuestras palabras y acciones. ¿Y tú, has considerado cómo puedes usar tu propia prosperidad, sea cual sea, para glorificar el nombre de Dios? Tal vez sea a través de tu trabajo, de tu generosidad o incluso de tu habilidad para influir positivamente en quienes te rodean. La verdad es que Dios nos capacita con recursos no solo para nuestro propio confort, sino para que podamos ser agentes de transformación en un mundo que necesita desesperadamente la luz y el amor de Cristo. Finalmente, la historia de Job nos recuerda que la prosperidad no está exenta de pruebas y desafíos. Incluso ante pérdidas devastadoras, Job permaneció fiel a Dios, y al final, fue ricamente recompensado. Su historia nos enseña que la verdadera riqueza no está solo en las posesiones materiales, sino en nuestra fe inquebrantable y en nuestra confianza de que Dios es quien nos sostiene en todas las circunstancias. Él quiere que seamos prósperos para que, a través de nuestra vida y testimonio, su nombre sea glorificado en toda la tierra. En la Biblia, encontramos innumerables pasajes que hablan sobre la relación entre Dios y la riqueza, revelando que la prosperidad es, de hecho, un don divino. Salmo 112.
3 afirma que la riqueza y las riquezas están en su casa, y su justicia permanece para siempre. Este verso no solo promete seguridad material a los justos, sino que también indica que la prosperidad está alineada con la voluntad de Dios para aquellos que lo siguen con integridad. Al contrario de lo que muchos piensan, la riqueza no es un signo de alejamiento de Dios, sino que puede ser una demostración de su favor y cuidado sobre aquellos que lo buscan con rectitud. A lo largo de la historia bíblica, vemos ejemplos de personas como Abraham, quien fue bendecido con gran riqueza por Dios. Génesis 13, 2. Abraham no era rico solo en bienes materiales, sino también en fe y obediencia. Su historia nos enseña que la riqueza puede ser un reflejo de la bendición divina sobre una vida dedicada a Dios. De la misma manera, personajes como José de Egipto y Salomón recibieron abundancia material como resultado de su fidelidad y sabiduría al seguir los caminos del Señor. A menudo, las personas tienen la idea equivocada de que la riqueza es algo incompatible con la espiritualidad. Sin embargo, la Biblia nos muestra que Dios desea que sus hijos vivan con abundancia en todas las áreas de sus vidas, incluyendo la financiera. En Deuteronomio 28, 11-12, encontramos promesas de Dios a su pueblo, afirmando que los bendeciría abundantemente en sus campos, en sus cosechas, y en todo lo que pusieran las manos. Estos pasajes revelan a un Dios generoso que desea ver a sus hijos prosperar y disfrutar de la plenitud de sus bendiciones. ¿Has pensado alguna vez que la riqueza puede ser vista como un recurso que Dios confía a sus seguidores para que ellos sean instrumentos de su amor y justicia en el mundo? Cuando tenemos recursos financieros a nuestra disposición, somos capacitados para hacer la diferencia en la vida de otras personas, ya sea a través de donaciones a causas nobles o invirtiendo en proyectos que promueven el bienestar social y espiritual. Esta perspectiva transforma la manera en que vemos la riqueza, de una simple acumulación de bienes a un instrumento poderoso de transformación e impacto positivo. Finalmente, es importante recordar que la riqueza, así como cualquier don de Dios, debe ser administrada con sabiduría y responsabilidad. La Biblia nos advierte sobre los peligros de la codicia y del amor al dinero, pero también nos anima a ser generosos y a compartir lo que tenemos con los necesitados. Proverbios 3, 9-10 nos aconseja honrar al Señor con nuestros bienes y con las primicias de toda nuestra cosecha, prometiendo que Él llenará nuestros graneros y los hará desbordar de bendiciones sobre nosotros. Así, podemos entender que la riqueza es un don de Dios destinado a ser utilizado para su gloria y para el beneficio de la humanidad. Ante todo lo que hemos explorado hoy, quiero dejar un consejo de Dios que es esencial repetir: ya tienes todo lo que necesitas. Sí, repito, ya tienes todo lo que necesitas. Dios nos promete en su palabra que nos bendice con todas las bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Efesios 1, 3. Él nos capacita con sabiduría, provisión y dirección para vivir una vida abundante en todos los sentidos. Por lo tanto, no dejes dudas sobre esto. Ya tienes todo lo que necesitas a través de Cristo. En mi canal de YouTube, me enfoco en 3 cosas principales: educar, inspirar y elevar a otras personas a acercarse a Jesús, nuestro Señor y Salvador. A través de historias bíblicas, estudios profundos, curiosidades y reflexiones teológicas, mi objetivo es ayudarte a crecer espiritualmente y encontrar respuestas que transformen tu vida. Usa mi canal como un recurso para enriquecer tu jornada de fe y conocimiento bíblico. Y ahora, si has visto hasta aquí, quiero que comentes: me quedé hasta el final. Solo esa frase. Cuando vea tu comentario, le daré un corazoncito como señal de gratitud. Esto no solo me motiva, sino que también me ayuda a entender que estoy contribuyendo positivamente a tu vida espiritual y personal. No pierdas tiempo. En tu pantalla está apareciendo un vídeo poderoso que es la continuación de este. Lleno de insights, secretos sobre Dios y enseñanzas bíblicas que impactarán positivamente todas las áreas de tu vida. Haz clic en el video ahora. Y disfruta de todo este contenido que prepara con mucho cariño para ti.